3:33 de la tarde, imagen en directo en la playa de las Moreras, en el Pisuerga. Están viendo exactamente cómo está ahora mismo y qué ocurre. Que Enrique Navas, ya habitual, asiduo, a poder estar con su piragua en... Buenas, Enrique, ahí, ahora ya. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Aquí vemos la crecida que tenemos. Muy buenas, Enrique. A ver, cuéntanos, ¿has ido hoy a entrenar o con la intención de entrenar y te has encontrado que cómo viene el río? Pues aquí estamos, con la intención de entrenar, como bien dices, y aquí podemos ver cómo viene el río, que se nos ha multiplicado por 2, casi por 3. El caudal y la altura ha subido mucho. Bueno, era de suponer que con la llegada de Filomena, posteriormente, cuando se van yendo todas esas aguas, ¿no? Pues el río se ponga así. Preguntarte, que ya que eres asiduo al río Pisuerga, ¿otros años está más o menos en esta altura o este año tiene mayor nivel teniendo en cuenta la presencia de Filomena? Sí, a ver, yo creo que el año pasado fue una cosa extraordinaria, creo que es cuando más crecida he visto, pero los años anteriores no he visto una crecida tampoco como esta y creo que va a subir bastante más. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y ahora para entrenar va a estar complicado. Bueno, no vas a entrenar, entiendo, ¿no? Bueno, pues mira, te cuento, ayer justamente vine también aquí a entrenar y estuve en un tramo de 600 metros remando como podía poco a poco, pero bueno, creo que hoy ha subido más y lo primero de todo es estar seguro y no correr riesgo. Por supuesto que sí. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por habernoslo mostrárnoslo en directo y no sé si calculas más o menos cuántos días crees que vas a estar sin entrenar, ¿cómo vas a hacer? Hombre, pues yo creo que esto va a ser de mínimo 15 días y por lo menos más o menos de 15 días a un mes. Entonces, bueno, pues habrá que buscar otras alternativas para entrenar, como puede ser gimnasio, hacer mucha bicicleta o intentar buscar la opción de entrenar con un ergómetro. Muy bien, Enrique, muchas gracias y... Muchísimas gracias a vosotros. Y pues, como bien has dicho, lo importante es la salud, estar bien, así que hoy nada de entrenar. Hoy a entrenar en casa. Se puede ver que está muy complicado, entonces bueno, pues hay que asegurarse lo primero, Eduardo. Por supuesto que sí. Hasta luego, Enrique. Hasta luego, un saludo, gracias. Chao. Bueno, pues ahí estaban viendo cómo viene el río, muchísimo cuidado, por supuesto, si salimos también a pasear por la senda, nada de nada, lo mejor estos días tampoco es acercarse por allí, ni siquiera para salir a correr. Vamos ahora a hablar de más temas, la donación de sangre es importantísimo, nuestra compañera Beatriz Casado se ha acercado para hablar con ellos. Hoy vamos a hablar de las donaciones de sangre en Castilla y León, por eso nos hemos venido hasta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, situado aquí en el Paseo de Filipinos, para hablar de lo importante que continúa siendo esa donación de sangre y también si ha cambiado en algo el protocolo de donación de sangre en esta pandemia. En un ratito os lo contamos. Perfecto, pues enseguida sabremos más al respecto de la donación de sangre y ahora otro de los temas que vamos a hablar en la segunda parte del programa, será alrededor dentro de unos 20 minutos con la COE, el SERLA. ¿Qué ocurre? Ahí lo están viendo en pantalla. ¿Qué es el SERLA? El SERLA es el órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación, mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las relaciones laborales. ¿Qué ocurre? Que últimamente, como está viendo estas medidas restrictivas, evidentemente las empresas se tienen que curar en salud. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que tienen que recurrir al SERLA para poder llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Vamos a hablar de algunos casos en la actualidad y, por supuesto, hablaremos de lo que está siendo el mundo laboral en Valladolid en este momento. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro magazine. Empezamos con novedades porque sí, en nuestras redes sociales tenemos muchas novedades. Vamos a apuntar todas las redes con las que podéis informaros a través de nuestras noticias. Tenemos el Facebook, La 8 Valladolid TV, el Twitter y también nuestro WhatsApp 609 50 18 52, donde siempre decimos que podéis contactarnos, pero no nos llaméis, podéis escribir para darnos información, para mandarnos material útil.
noticias que tenemos que comentar importantes. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a ver cuál es el Día Internacional de hoy. Hoy es un Día Internacional realmente muy importante porque se dedica a la educación ambiental, y es así porque siempre el medio ambiente se ha visto durante muchísimos años como una fuente inagotable de recursos, pero no es así, y por suerte se han puesto en marcha muchísimas operaciones para que se entienda que realmente no es así y que hay que cuidar el medio ambiente. Desde pequeños lo tenemos que aprender. Vamos a celebrar los santos de hoy. Vamos a tener hoy muchas celebraciones. Hoy hay muchos nombres, algunos peculiares, algunos otros más comunes. Alberico, Gonzalo, Paula, Timoteo y Tito. Bueno, Eduardo, hoy tienes varias opciones. De hecho, al principio había leído Alberto, ¿no? Alberico. ¿Te gusta como nombre Alberico? Sí, hombre, yo creo que todos los espectadores de nuestro programa ya al cabo de los días están aprendiendo muchos nombres que a lo mejor son posibilidades para futuros hijos. Bueno, para los futuros hijos, si queréis algún nombre peculiar que no sean los más comunes, como pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, María, Laura o Eduardo, pues nosotros os damos muchas opciones. Muy bien, Ivana, enseguida volvemos contigo porque hay que hablar de arte, ¿verdad? Vamos a hablar de arte vallisoletano, porque más bien vamos a hablar de un lujo, porque es un lujo poder decir que en estos días se puede estrenar algo, y hoy estamos de estreno. Muy bien, pues enseguida lo hablaremos, y también estamos de estreno aquí en la 8 de Valladolid. ¿Por qué? Porque llega La Huella de Delibes. La 8 Valladolid y la Fundación Miguel Delibes presentan La Huella de Delibes, un espacio para disfrutar de testimonios de personas que conocieron al escritor. No te lo pierdas, los últimos martes de cada mes a las 10:30 de la noche, y descubrirás la huella que nos dejó para siempre. Y acompañado de La Huella de Delibes, viene con un nuevo compañero para esta casa, para la 8 de Valladolid, un nuevo presentador que también estará aquí en la 8, pero bueno, nuevo para nosotros, pero evidentemente con una grandísima trayectoria. Ramón Arangüena, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Ramón, La Huella de Delibes era un programa fundamental hacerlo en la televisión de Valladolid, es decir, en la 8 Valladolid. Es un programa en el que tendremos 12 capítulos, podemos decir, en el que se repasará a través de diferentes protagonistas cómo convivieron, ¿no?, o cómo pudieron estar con Miguel Delibes. Exacto, son gente que conoció o estuvo en un entorno muy cercano a Miguel Delibes, y bueno, es un poco una excusa. Vamos a hablar con ellos, no tanto de cómo era Miguel Delibes, que yo creo que de Miguel Delibes se ha dicho todo ya, se ha analizado su escritura, sus libros, todo, su forma de vivir, pero vamos a hablar con esa gente que le conoció de cerca, y nos va a servir de excusa para de ahí, bueno, pues comentar un poco la actualidad. No vamos a hablar tanto del pasado como del presente, vamos a hablar de esa relación con Miguel Delibes, pero pensando un poco también en el presente, en qué es lo que ocurre en esas personas tan importantes que lo conocieron. Esta noche a las 10:30 vemos el primero de ellos, que es la entrevista a Iñaki Gabilondo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, Iñaki era muy fan de Miguel Delibes desde que leyó su primer libro cuando era un adolescente, La sombra del ciprés alargada. La leyó, le dejó cao, al parecer, y ya se leyó, bueno, pues todos los libros, y cada vez que salía un libro nuevo de Delibes, pues iba corriendo a la librería a comprarlo. Bueno, es un periodista, como también fue Miguel Delibes, y nos habla también, por ejemplo, de la censura que sufrió Miguel Delibes en la época franquista. Pues también Iñaki Gabilondo, que prácticamente empezó a trabajar en periodismo cuando Miguel Delibes se apartó un poco y se dedicó más a la escritura. Bueno, pues nos habla de aquella censura, Iñaki Gabilondo, y nos habla también de la actualidad, nos habla de cómo estamos en esta sociedad, ahora que él también se ha apartado un poco del periodismo, según ha comentado, y nos habla también, por ejemplo, de los partidos políticos, del cortoplacismo del que estamos hablando, incluso del ruido de sables que hemos escuchado en las últimas semanas, por ejemplo.
Mientras te estaba escuchando, me imaginaba estar escuchando a estas personalidades que al final han podido convivir con Miguel Delibes, y como bien has dicho, se ha dicho todo de Miguel Delibes o gran parte, ¿no? Pero seguro que con estas entrevistas a lo mejor has hecho una visión diferente de lo que era el personaje, lo que era la persona de Miguel Delibes. Pues sí, sin duda. Por ejemplo, no sé, Iñaki Gabilondo es un caso, ¿no? Él lo conoció personalmente, también estuvo en su casa, se sentó en su sillón ahí en Burgos, me parece que fue. También, por ejemplo, Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Hay que recordar que, por ejemplo, Miguel Delibes le dedicó el libro 5 horas con Mario a Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, son cosas que dices, bueno, qué relación tan grande tenían, y nos lo va a contar la propia Odil. O Luis Mateo Díez, por ejemplo, el académico de la lengua, que también nos va, bueno, que tuvo mucha relación también como leonés, como castellano-leonés, pues tuvo mucha relación con Miguel Delibes, incluso, bueno, pues al ser académico. Ellos nos van a hablar un poco de todo, de esa otra cara de Miguel Delibes, ya digo, siempre basándonos un poco en la actualidad. José Sacristán también, Lola Herrera. Efectivamente, José Sacristán lo vamos a entrevistar pasado mañana en el Escorial, en un marco realmente maravilloso como es el Coliseo de Carlos III, un edificio, un teatro neoclásico, yo creo que de los más bonitos que hay en España. Y yo creo que disfrutaremos de todo lo que nos pueda contar de ese Delibes actoral, digamos, de ese Delibes que nos cuenta un poco sus obras, sus adaptaciones al teatro y al cine. También con Lola Herrera hablaremos, espero que sea pronto, también espero que sea en Valladolid, a ver si podemos hacerlo en algún maravilloso teatro, supongo que no habrá ningún problema. Y un montón de gente, o sea, lo ideal es decir, bueno, yo conocí a Delibes y te voy a contar cómo fue aquello y qué me parece lo que está pasando ahora. Bueno, es un reto muy bonito, unas entrevistas realmente muy interesantes. Pues se van a poder ver aquí, en la 8 Valladolid, con Ramón Arangüera. Muchísimas gracias, Ramón, y bienvenido a la 8 Valladolid. Ya te hemos visto durante muchos años también con Cristina Camel en Vamos a Ver, pero ahora ya te estrenas en nuestro canal, en la 8, como presentador. Para mí es un lujo, vamos, llevo ya mucho tiempo yendo allí a Valladolid. Yo soy de Palencia, o sea que soy muy cerquita, y siempre es un lujo, y bueno, para mí es otra ciudad de estas maravillosas que hay en España. Muchísimas gracias, y ahí estaremos a las 10:30. Gracias. Pues están viendo, la huella de Delibes ya es una realidad aquí en la 8 Valladolid. La 8 Valladolid y la Fundación Miguel Delibes presentan La huella de Delibes, un espacio para disfrutar de testimonios de personas que conocieron al escritor. No te lo pierdas, los últimos martes de cada mes a las 10:30 de la noche, y descubrirás la huella que nos dejó para siempre. Pues no nos lo perderemos, pero Ivana, como bien decías, teníamos el estreno en la 8 Valladolid, sí, pero también en la ciudad, en un momento en el que estamos, que evidentemente todo está prácticamente parado, aplazado. Sí, tenemos un estreno. Sí, es un lujo poder decir que se estrena algo en nuestra ciudad, porque como está todo parado, es bastante complicado que un proyecto siga adelante, pero por suerte mañana vamos a poder ver el estreno de una exposición de arte que yo no me perdería en absoluto. Por esta razón queremos hablar hoy en nuestro programa de esta exposición. El artista lo tenemos aquí ya preparado para podernos contar todos los detalles. Es Jesús Ángel Martínez, que nos va a hablar de Estocástico, esta exposición bastante curiosa. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Jesús? Buenas tardes, Ivana. Bien, estoy bien, aquí tranquilamente escuchando el programa y aprendiendo con vosotros. Yo supongo que estarás bastante emocionado porque mañana para ti es realmente un gran día. Por supuesto, mañana vamos a realizar la inauguración de la exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Valladolid, que está instalado en el Colegio Antonio García Quintana, de la Plaza España 7. Y bueno, pues allí contando con la presencia de varias personas, en concreto del rector de la universidad, la vicerrectora de Extensión Universitaria, el autor del texto del catálogo, el catedrático de arte Paco Plaza, y amigos y conocidos, pues abriremos las salas para que se pueda
ver la obra durante un largo tiempo, porque dadas las circunstancias en las que estamos, pues la exposición se va a mantener hasta prácticamente verano. Sí. Porque, bueno, ya sabes que las restricciones de los horarios pues nos hacen que sea así. Sí, obviamente va a ser un poquito complicado. Jesús, te voy solo a pedir para que te veamos bien, si te puedes centrar un poquito en la cámara para que veamos justo para eso es, porque queremos verte un poco por el otro lado que habías acertado ahí. Ahí mucho mejor, no te muevas. Vale, Jesús, no me muevo. Vamos a hablar un poco de los detalles de esta exposición, porque hay diferentes obras de arte. Todas tienen un eje en común que tú seguro que lo vas a explicar mucho mejor, pero tienen estos elementos primitivos del comportamiento natural, pero también se funde con la tecnología, con la nueva tecnología. Explícanos de qué trata exactamente. Pues lo has hecho muy bien, Ivana. Yo simplemente voy a puntualizar algunas cositas. Mira, en un principio, cuando ya más o menos hace un año el director del museo, Daniel Villalobos, se puso en comunicación conmigo para ver si quería realizar esa exposición, pues ya empezamos a ver de qué manera. Normalmente los artistas que son invitados para exponer en ese museo se les sugiere que hagan un diálogo entre las obras que están expuestas en el museo y las obras que realiza el artista. De tal manera que yo hace muchísimos años, cuando era pequeñito, cuando era joven, pues y vi el museo por primera vez, me quedé sorprendido por los animales, los insectos y algunos fósiles que hay en el museo expuestos. Entonces, esos elementos enseguida empezaron a mover mis neuronas y empecé a elaborar lo que sería el guión de la exposición. Así que desde pequeñito empezaste con la pasión por el arte. Sí, evidentemente estas cosas, como bien sabes, es algo que se lleva desde pequeño, ¿no? Sí. Entonces ya con la adolescencia me metí de lleno en este mundo, en el mundo del arte. Desde luego. Jesús, nos queda realmente muy poco tiempo, me da muchísima pena, pero vamos a recordar que mañana a las 6:30 se estrena en el Museo de la Universidad de Valladolid, en Ciencias Naturales, tu obra, tu exposición. Todas tus obras estarán allí expuestas, hemos dicho hasta junio, espero que la gente lo pueda aprovechar y si solo brevemente nos puedes decir lo que quieres transmitir, cuál es el mensaje de todas estas obras que han salido de tu cabeza y de tu corazón. Sí, pues te lo comento así brevemente y te digo también los horarios para que lo sepa el público. Mira, el museo, si vais a visitarlo, veréis que está compuesto de piezas muy antiguas y lo que estoy presentando yo es algo muy cercano a nuestros días, muy del siglo XXI. Son vídeos que nos presentan una faceta distinta de lo que sería lo expuesto allí, pero vídeos realizados con una serie de algoritmos matemáticos que hacen que se creen unas animaciones bastante sugerentes, como las que habéis visto en la pantalla hace un momento. Sí, la verdad es que sí. Nos parece bastante llamativo. Jesús, tenemos que cortar la conexión. Lo siento mucho, pero la verdad es que es todo bastante interesante lo que nos has contado. Cuenta con nosotros, nosotros estaremos allí en la exposición, voy a verlo, por supuesto, y voy a ver realmente las obras que has creado porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pues gracias a vosotros por tener el interés de mostrarlo ante el público que nos ve. El arte es cultura, siempre hay que apoyarla. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Eduardo, espero de verdad que te haya gustado, me parece algo llamativo y me parece que, como siempre decimos, es cultura, el arte es cultura, la cultura es segura. Se tendrán, por supuesto, en cuenta las medidas de seguridad para poder disfrutar de una exposición y, como hemos ya dicho, la verdad es que es bastante difícil poder decir que algo se puede estrenar en nuestra ciudad. Por supuesto que sí, y hay que decir, además, que se han quedado con ganas de escucharle un poquito más o de conocer más en profundidad la obra. Mañana, en Castilla y León Directo, estaremos para que puedan ver la obra y para que en directo puedan estar en esa inauguración, ¿verdad, Ivana? Eso es, vamos a hacer un pequeño recorrido para la gente que a lo mejor desde fuera de Valladolid no pueda venir a nuestra ciudad y nosotros les mostraremos un pequeño avance. Muy bien, lo que hacemos ahora es
irnos, como decíamos, con nuestra compañera Beatriz Casado y con la donación de sangre tan importante siempre y ahora, por supuesto, que también. Vamos a ver. Está claro que la pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos de la vida, pero uno que no debe cambiar y algo que tenemos que seguir haciendo es este gesto, es el gesto de donar sangre. Por eso estamos en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León con la doctora Blanco. Muy buenas. Buenos días. Que nos va a explicar, bueno, mucha gente se estará preguntando si ha cambiado en algo esto de donar sangre en tiempos de pandemia. Bueno, ha cambiado para nosotros, ha cambiado en cuanto a la organización, los criterios, el tipo de trabajo que tenemos que hacer, las cancelaciones que hemos tenido de colectas en algunos lugares, la modificación de los puntos de donación, la salida de los hospitales, ha cambiado en muchas cosas, pero más bien en el tema logístico y organizativo nuestro, y en cambio no han cambiado las necesidades, que es lo más importante. Claro. ¿Ha cambiado en algo a la hora de realizar esta donación? Aquí, por ejemplo, en el Centro de Hemoterapia, el protocolo habitual es venir, por supuesto, dar los datos, rellenar un cuestionario. Cuéntanos. Desde el Ministerio de Sanidad hay un comité de seguridad transfusional y nos da unas instrucciones a toda España. Entonces, desde muy pronto se empezó con una medida que es la toma de temperatura a los donantes antes de la donación, y se rechaza si el donante tiene más de 37 grados de temperatura. Otra cuestión, y al principio se hacía mucho hincapié en los viajes que habían hecho a zonas endémicas, ahora este tema ya se acabó, pero sí que en posibles contactos o en síntomas febriles o de tos o posibles síntomas relacionados con COVID en los 10 días anteriores a la donación. Y por último, se le recalca al donante la posibilidad de que si el día siguiente o 2 días después de la donación tuviera fiebre o tuviera un contacto claro, que nos lo diga para ver si tomamos alguna medida de separación de sus unidades, rechazo de sus unidades de la donación. ¿Hay alguna prueba, algún pinchacito de sangre, como esa prueba rápida de sangre para detectar si hay un COVID o no, o no es necesario? No es necesario, el COVID no se transmite por la sangre, con lo cual nosotros no hacemos ninguna prueba más que saber si el donante ha tenido algún contacto estrecho con preguntas o saber si en ese momento es una persona asintomática pero que tenga algo de fiebre. Claro. Doctora, si por ejemplo en esta cola de personas que hay en este momento hubiese alguna persona asintomática, ¿va a donar sangre? Si hay COVID en ese cuerpo de esa persona, ¿qué sucedería? Nada, porque el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, no pasa a sangre y no se transmite por la sangre, y esto está demostrado por muchos estudios que así lo avalan. ¿Seguimos necesitando sangre, por supuesto, de algún grupo en especial, doctora, o de todos en general? Bueno, llevamos unos cuantos días, como ya saben nuestros donantes, dando caña con la necesidad de la donación, y los stocks en este momento están bastante estabilizados y podemos dar respuesta a todas las necesidades de los hospitales, pero el problema sigue existiendo porque el número de donaciones diarias que necesitamos son 450. El mensaje es, por favor, continúen donando en la medida de lo posible, porque las necesidades son de 450 donaciones diarias, con frío, con pandemia, con lluvias o con lo que sea. Que me consta que se cumplen, ¿no? Cada día. Pues sí, los donantes son muy generosos, responden muy bien a nuestras llamadas y afortunadamente no estamos sufriendo mucho durante esta pandemia, sino que, bueno, más o menos vamos capeando el temporal. Hay que decir a los espectadores también que dirán, bueno, ¿por qué no vemos a la gente donando sangre? Bueno, nos encontramos en el hall de este Centro de Hemoterapia y Hemodonación porque no nos es permitido pasar a la sala de donación por medidas de seguridad. En otra circunstancia, yo misma he donado sangre y lo hemos grabado, precisamente para televisión, pero en este caso no es posible. Lo que estamos viendo son imágenes de archivo de otras veces, de otras donaciones, por supuesto los donantes sin mascarilla, la vida como era antes, ¿no? Efectivamente, nos tenemos que retrotraer un poco porque nuestros protocolos COVID evidentemente tenemos en todas las salas un aforo restringido y la presencia de visitas en nuestro centro está restringida también. Pues nada más nos queda decir, doctora, que se animen los espectadores a venir a cualquiera de las 9 provincias de Castilla y León, por supuesto, ya saben aquí en Valladolid donde nos encontramos, que aunque estamos bien de reservas, pero nunca viene mal, ¿no? No, es necesario. Bueno, pues terminamos así, ya saben, además que donar sangre, recuerden, es donar vida.
Y en este punto vamos a comenzar nuestro programa de Valladolid Dialoga, el primero de 2021, y teníamos que empezar hablando de la relación entre los trabajadores y los empresarios. Está claro que la situación actual, la pandemia, nos ha marcado un panorama muy complicado, un 2021 que está claro que tiene que haber conciliación, acuerdos y sobre todo diálogo. Vamos a hablar del SERLA, ahora explicaremos lo que es y también cómo se presenta el panorama durante el próximo año. Esto es Valladolid Dialoga. Bueno, y empezamos a saludar a nuestros contertulios. Ángela de Miguel, presidenta de ACOE Valladolid, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Ángela, seguro que un panorama poco alentador el que tenemos por delante de 2021. Si ya 2020 hemos estado aquí en este plató hablando de ello, ha sido un año muy difícil. A lo mejor esperábamos que con el cambio de año todo cambiara, pero el panorama no es muy diferente al del año pasado. Pues la verdad es que, por desgracia, con esta tercera ola que nos está afectando tan duro en la salud y también en la economía, pues las perspectivas que se tenían para el año 21 probablemente desde el punto de vista económico vayan a empeorar, porque bueno, pues se tienen que seguir tomando medidas restrictivas y limitativas de la actividad empresarial, lo cual va a hacer que muchas empresas cierren y no puedan seguir con su actividad habitual. Y habrá que hablar, en el programa vamos a hablar exactamente de esos acuerdos que van a tener que darse trabajadores y empresas, pero ahora lo comentaremos. También saludamos a Raúl Santa Eufemia, secretario de Política Sindical de la UGT Castilla y León. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, desde los sindicatos está claro que si años atrás estaba pensando en qué políticas laborales iban a estar, con el nuevo panorama es un poco complicado, ¿no? Entendemos que con la patronal, como con la sociedad, en el día a día tenemos que buscar la medida de paliar el contagio, de paliar esta pandemia vírica, pero hay que acompasar claramente la máxima, que es también en el día a día el consumo, la productividad y el mayor posible de los sectores y las empresas alertas, porque están entendiendo que con la actividad empresarial, la economía ya no es solo macroeconomía, sino también la economía de cada familia, pues hay que alentar a poder buscar esos acuerdos, como ya apuntábamos, pero sobre todo con la dificultad de ese triple salto mortal que es compaginar la salud de la ciudadanía y del 100% del Estado, pero además, bueno, pues con esa difícil figura que es el cómo intentar buscar la medida de cerrando sectores, abriendo ventanas, perimetral y sobre todo lo que hablamos, no solo la macroeconomía, al final la realidad de la economía diaria es la economía de los bolsos de las familias. Por supuesto que sí. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de la CCO en Castilla y León. Bueno, seguro que hay muchos planteamientos, a ustedes les llamarán todos los días trabajadores pidiéndoles ayuda de alguna manera, pidiéndoles cómo afrontar su situación. ¿Cómo se trabaja en el día a día en este momento en la situación actual? Bueno, pues el sindicato ha tenido que adaptarse, ¿verdad? Como todo el mundo se ha tenido que adaptar a esta nueva situación. Y yo creo que además lo hicimos con rapidez, ¿no? Estableciendo los mecanismos necesarios para que las personas pudieran dirigirse al sindicato para poder hacer su asesoramiento, y por tanto el sindicato ha seguido asesorando a las personas para continuar con la vida, con las relaciones laborales en un momento complicado, pero insisto que el sindicato se adaptó rápidamente a esta situación y puso en marcha todos los mecanismos para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras de esta comunidad de, España, de Castilla y León y también de España, evidentemente, tuvieran el asesoramiento adecuado y la respuesta a las necesidades que en cada momento han necesitado. ¿Qué es lo que más les están demandando ahora mismo? Bueno, pues los trabajadores siguen informándose sobre qué pasa con los ERTE, ¿no? Sí. También, es decir, hoy, ¿qué pasa? Hoy hemos conocido, o no hemos conocido, sino que hoy el Consejo de Ministros y de Ministras de España ha aprobado el cuarto acuerdo social en defensa del empleo, un acuerdo que es muy importante, que es el que está sujetando el mercado de trabajo en España, que ha evitado la destrucción de miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad y de millones en España, que hoy todavía en Castilla y León hay en torno a unas 38.000 personas afectadas por ERTE como consecuencia del impedimento, de la limitación de la actividad económica, y desde luego, bueno, pues
también por impagos, evidentemente, también por impagos, ¿no? Es una de las cuestiones que también, y como vamos a hablar del SERLA, es algo de uno de los conflictos que tienen que pasar obligatoriamente por el SERLA antes de acudir a la vía judicial. Vamos antes, como saben, en nuestro programa en Valladolid Dialoga también queremos escuchar diferentes testimonios. Ahora vamos a escuchar el de Abel García de Homoibérica y enseguida continuamos hablando de lo que es el SERLA. El SERLA pues, es un organismo oficial de mediación de conflictos individuales y colectivos, y nuestra experiencia a nivel de empresa pues, es bastante positiva, porque nos reduce bastante los tiempos respecto de los procesos judiciales. Puede ser a unos 10 o 15 días, cuando un proceso judicial se nos puede alargar durante meses. Nos reduce bastante los costes respecto a un proceso judicial, porque el SERLA no lleva ninguna cantidad económica. Favorece el diálogo entre las partes, debido a que estás con un mediador, no estás delante de un juez, y eso permite que las partes dialoguen y negocien un poco pues, para llegar a la resolución de los conflictos. Suelen ser mucho más agradables cuando se llegan a acuerdo entre las dos partes que cuando son dictadas por un tercero, que es en este caso un juez. Un despido nunca es fácil, está claro, pero sí que es verdad que con el SERLA, como estaba diciendo, se puede dialogar y se puede llegar a otro tipo de acuerdos. Ahí están viendo qué es el SERLA, que es un órgano extrajudicial, autónomo y paritario, para dirimir las diferencias que surgen en las relaciones laborales. Lo están viendo para que vean exactamente quién forma parte y desde cuándo funciona el SERLA, que exactamente comenzó a funcionar en el año 2000, ¿no? Pero Valladolid en este sentido está más avanzada. Bueno, Valladolid lleva desde el año 2000 y está funcionando con los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos son los que afectan a multitud de trabajadores, pues convenios colectivos o problemas que pueda haber con una empresa que afecta a otros trabajadores, pero en Valladolid ya llevamos varios años trabajando lo que son los conflictos individuales, que es un poco lo que nos hablaban en el vídeo anterior, es decir, conflictos que tiene un trabajador determinado con una empresa determinada, y ahí pues se hace esa función de mediación. Y la verdad es que está dando muy buenos resultados, porque en los años que llevamos trabajando, pues de antes se llegaba a un 45% más o menos de acuerdo, y ahora estamos en el año 2019 con un 60% de acuerdos. Es decir, que este modelo del SERLA funciona porque casi se llega a un 50% más de acuerdos, lo que supone pues muchísimas ventajas para todos. Para los contribuyentes, porque lógicamente es muchísimo más barato, y desde luego tanto para el trabajador como la empresa, que no es lo mismo solucionar amistosamente y en un mes un conflicto que tener que estar 2 años o muchísimos meses hasta que finalmente lo ves resuelto. Claro, ahora mismo, corrígeme si me equivoco, tenemos 2 vías, ¿no? Nos despiden y decimos, lo llevamos por vía judicial o lo llevamos por el SERLA. Las ventajas del SERLA son económicas también, pero también son más rápidas, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, el SERLA, que es el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, que es una fundación, que es una fundación cuya actividad es la solución autónoma de los conflictos laborales, y que evidentemente tiene herramientas como es la mediación, y en la mediación es la negociación, es decir, una de las herramientas más importantes dentro de la mediación es la negociación, ¿verdad? Y por tanto, dentro de esa negociación se consiguen muchos más acuerdos. Y por tanto, alcanzar un acuerdo en el servicio de mediación, en el SERLA, que es el organismo de solución autónoma de conflictos laborales, ya no extrajudicial, sino que es solución autónoma de conflictos laborales, es mucho más rápido. Es decir, en el SERLA se soluciona el conflicto entre los propios afectados con la ayuda del órgano de mediación, y el órgano de mediación está compuesto por 2 personas, que son mediadores o mediadoras, ¿de acuerdo? Y por tanto, entre los propios afectados se llega al acuerdo y se soluciona el conflicto. El ir a la vía judicial, además de que puede durar meses, incluso años, que puede durar, es una situación que al final hay vencidos o vencedores y vencidos. Sí. Porque al final tú no resuelves el conflicto, sino que hay alguien que gana y alguien que pierde. Sin embargo, en el SERLA lo que se hace es solucionar el conflicto entre los propios afectados. Amistosamente se soluciona, y eso evidentemente tiene muchas ventajas, y que podemos ver también aquí ahora. Ángela apuntaba
a que el coste económico es inferior, evidentemente. Sí, lo veía por ahí. Y el ahorro puede estar entre 3.000 y 5.000 euros. El SIMA cuantificaba en 5.000 euros el ahorro que se produce en cada uno de los acuerdos. Por tanto, es un acuerdo importante. Y evidentemente también se alivia los juzgados, alivia el atasco que puede haber en los juzgados y, desde luego, una situación que puede llegar a ser traumática para los trabajadores como consecuencia de alargar demasiado en el tiempo el conflicto. Los trabajadores y para los empresarios. Y para los empresarios también. Raúl, desde el inicio de la pandemia, ¿qué papel ha jugado el SERLA? Uno de los más importantes en el tema de poder tener a gente en casa, confinada, en el que en el día a día, con los cierres perimetrales o sectoriales, como hubo pasar en marzo, en el cual hubo hasta cierres de aquellos sectores no esenciales, en el que había trabajadores que diariamente recibían algún mensaje de la propia seguridad social en el que habían causado baja por finalizar su contrato o habían terminado el contrato y no tenían no solo el despido, sino alguna diferencia con la empresa de cantidades, en el que, bueno, desde el propio SERLA, atendiendo también a la SAC, que es el acuerdo que tenemos entre COE, UGT y Comisiones Obreras, es el convenio que tenemos interno para hacer esas mediaciones y en el cual nos marcamos un reglamento dentro de la Fundación SERLA, en el que es tan importante como ciudadanos de Castilla y León estaban en casa realmente recibiendo esos mensajes de despidos o de finiquitos o hasta de un problema con el calendario laboral o de jornadas. O sea, al final se puede buscar cualquier clase de mediación, ya no solo por el despido, en el que los trabajadores vía telemáticamente, que SERLA se ha también apresurado a tener esa forma telemática, introducía su papeleta digital. En cuanto hubo una ventana en la cual los trabajadores del SERLA, ya que agradecerles el esfuerzo que están haciendo, también con una plantilla totalmente devaluada por algo que internamente a nivel de comunidad autónoma no está entendiendo el gobierno, en el que hay que fortalecer el SERLA, tanto en Valladolid como la extensión en Castilla y León. Eso es un debate político que tenemos y que queremos y esperamos que sí vamos a confiar en superarlo, pero que en cuanto hubo una ventana de apertura del servicio de relaciones laborales, esos trabajadores fueron citados y hubo solución. Por lo tanto, en el peor momento sectorial, con perimetrajes, cierres sectoriales, trabajadores que tenían esa dificultad de conciliar con la empresa, para mediar con la empresa, han tenido además la facilidad que les ha ofrecido esta fundación a través de este convenio entre las partes, en el que pueden meter telemáticamente su papeleta de registro, en cuanto hubo la oportunidad, con toda la marabunta que había de trabajo, que todo eso, a día de hoy, a enero del 2021, hemos pasado 11 meses que se ha descongestionado, que si hubiésemos ido al tema jurídico nos hemos ido mínimo a 10, 11, 12 meses, más luego los recursos que podía haber. Vamos a ver un testimonio, el de Patricia Recio. Yo me fui a incorporar un día a mi trabajo y no me dejaron entrar a mi puesto de trabajo. Llamé a mi abogado y pusimos una denuncia porque lo consideraba un despido. Cuando pusimos la denuncia nos llamaron para acudir al SERLA. En cuestión de 2 o 3 semanas fuimos al SERLA, llegamos mi abogado y yo, y allí ya estaba la empresa y estaban los conciliadores mediadores. Pude reincorporarme a mi puesto de trabajo, los plazos fueron muy cortos, no tuve que llegar a juicio y yo en poquito tiempo tenía ya todo solucionado. Bueno, Raúl, ¿hay algún caso en el que el SERLA no pueda actuar? Propiamente a nivel conflicto colectivo, cualquier parte que se pueda llegar a mediar se puede llevar. O sea, yo entiendo que dentro del reglamento que puede haber interno de todo el servicio, tanto individual como colectivo, cualquier parte se puede llevar a la Fundación SERLA. Otra cosa es, claramente, porque al final la realidad y la necesidad que tenemos dentro de la Fundación SERLA es equiparar poderes o fuerzas que tiene la dificultad que es al final en unos recursos humanos, en un jefe, en un superior en el que tenga esa dificultad de poder llegar a negociar. Entonces entendemos que tanto colectivo como individual se puede llegar a negociar desde un calendario laboral, una jornada, un problema con unas pagas extras, el despido. Entonces, entendiendo que la realidad y la necesidad del SERLA, que es realmente donde se media y durante un plazo medio de 25 o 30 minutos se bajan totalmente al mismo nivel la parte empresarial y social, y hay un plazo estimado entre todos hasta que al final ven claramente que hay agotamiento y no hay más, en el que se pueden llegar a hacer hasta recesos. El mediador puede estar un rato con la empresa, puede estar un rato con el trabajador, abogado o no abogado. Además, ahí claramente el trabajador no encuentra lo que estamos hablando muchas veces, el debate o la discusión o el ataque que puede tener de miedo también de negociación en la propia fría
de recursos humanos. Entonces entiendo que ahora mismo cualquier parte, y es al final la realidad que entendemos la mediación y arbitraje en el SERLA, es porque cualquier tema que sea conflicto o no aveniencia o no acuerdo entre las partes, se puede llegar a bajar al mismo nivel, en la misma mesa, cara a cara, para poder llegar a evaluar y bajar a los dos la pretensión de, lo que decía antes el compañero Fernando, no hay ganador ni vencido, sino vamos a consensuar y bajar al mismo nivel el debate. Claro, escuchándolo sí que es verdad que es una parte fundamental lo que está haciendo el SERLA de cara a los trabajadores. De cara a los empresarios, desde el empresario está bien acogido también el SERLA. Vamos a ver, cuando yo comentaba que tienes un 50% más de acuerdos que antes, significa que el acuerdo son las dos partes las que han llegado finalmente a ese acuerdo, con lo cual para la empresa también es muy importante porque agiliza también muchísimo. Al final el coste, hablábamos antes, hablaba Fernando de que el coste ese es el coste para la administración, es decir, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, cada juicio cuesta entre 3 y 5.000 euros, ¿no? Mientras que una mediación se está calculando que está como mucho en los 300, es decir, que el ahorro que tenemos los ciudadanos en general, pues esos 50% de asuntos que no han ido al juzgado, pues ayuda muchísimo desde el punto de vista económico, y para la empresa es fundamental tener las cosas arregladas pronto, es muchísimo más económico, mucho más gratificante, y luego hay que tener, por ejemplo, en cuenta, ya no digamos todo el tema de sanciones y demás, que son trabajadores que van a seguir manteniéndose en la empresa, diferencias salariales, es decir, que hay muchísima conflictividad en el mundo de las relaciones laborales que vamos a seguir trabajando dentro de la empresa. Entonces, al final, aquí lo que estamos generando con una mediación donde tú llegas a un acuerdo es un buen clima laboral, estás ayudando a mejorar el clima laboral, a que las cosas salgan muchísimo mejor en la empresa, con lo cual, para las empresas es una herramienta fundamental, es una herramienta de competitividad, de evitar el conflicto. Al final, la empresa lo que se quiere dedicar es a su actividad económica y no tener un montón de procesos judiciales con un montón de abogados que los tienes que preparar, que te resta tiempo, que resta energía positiva y que además empeora el clima laboral de la empresa. Enseguida vamos a preguntar también si a lo mejor están viendo el programa y están diciendo yo quiero recurrir al SERLA y no lo conozco, que puede ser que haya alguien que no sepa y esté ahora mismo escuchando el SERLA y sea la primera vez que lo haya escuchado. Puede ocurrir, ¿no? Vamos a escuchar otro testimonio y enseguida les explican cómo poder recurrir al SERLA. Vamos a escuchar el testimonio de Ricardo Pérez. Mi experiencia personal con el SERLA fue muy positiva. Durante el confinamiento recibí una notificación por burofax de despido. Entonces contacté a través de mi sindicato, en este caso UGT, y telemáticamente el SERLA me proporcionó una cita presencial cuando acabó el confinamiento y me solucionó todo el expediente resolviendo los problemas, evitando posibles trámites judiciales, abogados, costes, etc. La verdad es que la experiencia fue muy positiva. Bueno, pues está claro, le mandaron la carta de despido y en esa situación un trabajador se encuentra, pues, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hace en este momento si alguno de nuestros espectadores se encuentra en una situación similar? Bueno, pues si a alguien le han despedido y se encuentra en esta situación, evidentemente tiene que acudir a asesorarse, lo primero. Se tiene que asesorar, también puede acudir la persona sola, en este caso también se permite y lo podría hacer, ¿no? No tendría ningún asesoramiento, pero bueno, asesorarse a través de un abogado, a través de las organizaciones sindicales. Tendría que hacer una solicitud de inicio de procedimiento de conciliación-mediación, que se puede hacer o bien presencial o bien a través de la página web. Hay un formulario de solicitud sencillo en el que se rellena y que telemáticamente se hace la solicitud. Por ir paso a paso, imaginémonos que nos están viendo, ¿no? No saben de esto, ¿no? Pongámonos en el caso, paso a paso. ¿Cómo tendría, el primer paso que tendrían que hacer sería? Bueno, pues iniciar un procedimiento de conciliación-mediación. Para eso tiene que rellenar una solicitud que se encuentra en la página web del SERLA, Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, y solicitar esa solicitud. Entonces, lo estamos viendo en pantalla para... En un plazo máximo en los conflictos colectivos de 10 días y en un plazo máximo de 15 días en los conflictos individuales te van a citar a una reunión en el que tienes que comparecer en ese acto de conciliación-mediación, en el que comparecerá la empresa, en el que habrá un órgano de mediación, que son dos personas, mediadores o mediadoras, que van a ayudar a que resuelvas el conflicto entre las propias partes, entre los propios afectados, ¿no? A través de un proceso de negociación,
bueno, pues entender el problema que hay, y las personas, los mediadores y las mediadoras incluso pueden llegar a hacer, si ven la posibilidad, desde la imparcialidad, hacer una propuesta de mediación para llegar, si llega el caso, que pueda ser aceptada por las partes. Y aquí pues pueden ser conflictos individuales, hemos dicho, de sanciones, de reclamaciones de cantidades, de despidos, de movilidad geográfica, movilidad funcional, puede ser por huelga. Un conflicto por huelga, en las 78 horas siguientes tienes una reunión para tratar de solventar las discrepancias y evitar la huelga en la medida de lo posible. O cualquier otro conflicto colectivo de bloqueo en la negociación colectiva, en la negociación de los convenios colectivos. En 10 días también tienes una reunión que, con la ayuda insisto, del órgano de mediación, las personas que son mediadores y mediadoras, van a ayudar a llegar a un acuerdo para solventar de manera amistosa ese conflicto y evitar la vía judicial. Enseguida vamos a ponerles algunos ejemplos del momento, de los últimos meses que se han vivido, ejemplos que se han podido resolver gracias al SERLA. Pero antes nos vamos a ir a ver el Servicio Aragonés de Mediación. Lo vemos. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje inicia su labor en 1998, realizando hasta hoy unas 133.000 mediaciones, de las cuales 130.000 son individuales. Por supuesto que toda la actividad es importante y la colectiva tiene una indiscutible trascendencia social. Si bien son las mediaciones individuales las que han contribuido a la implantación del organismo, puesto que recae directamente la actividad mediadora en los trabajadores y empresas que valoran la agilidad, la brevedad, accesibilidad y flexibilidad del SAMA. Por todo esto, y con la participación activa del mediador, hemos logrado una eficacia media del 76% de acuerdos, desjudicializando casi 100.000 conflictos. Como estaban viendo, dirán ustedes, en Castilla y León, Aragón, sí, pero es que están al 76%, como ven, de éxito, es decir, son prácticamente de los que están a la cabeza. Estaban comentando que hay otros lugares en España que también están trabajando muy bien, y en Valladolid, en Castilla y León, lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, un poquito por encima del 60. Los datos del año 20 no los tenemos todavía, pero sí que es verdad que cada año se va avanzando. En Aragón nos llevan bastante años de ventaja y se ve como la cifra va aumentando según la gente pues también va acudiendo más y va conociendo más el servicio. Nosotros empezamos en un 40 y en 3 años pues ya estamos en un 60, con lo cual pues claro, por encima, en el año 2019 estábamos ya, y habrá que ver las cifras de este año 20 cuáles son, que todavía no están todo cerrado, pero sí que se va hacia esa evolución del 77%. Es que claro, de 100 conflictos que hay o problemas que hay entre empresarios y trabajadores, que un 76%, que es el objetivo también que nos planteamos nosotros con esa evolución, se acaben en un acuerdo que se cierra en un mes. Es que el ahorro para todos los ciudadanos, el ahorro para la conflictividad, y para la salud mental, del trabajador y del empresario. La máxima expresión de esfuerzo claramente de la Fundación, vuelvo a recordarlo, por ese pesado de verdad, por los trabajadores también de la Fundación que han estado estos meses pico y pala durante muchas horas para al final descongestionar la problemática, es que en todos esos cierres de confinamiento, sobre todo marzo, abril, primeros de mayo, perimetrales, cierro la provincia, abro otra, realmente el trabajador desde casa telemáticamente o en esas ventanas que ha tenido apertura de la Fundación ha resuelto claramente antes de acabar ese mes totalmente en corriente. Y luego solamente una apreciación, y no es por al final buscar la parte también política, existe, porque muchos trabajadores y muchos ciudadanos pueden tener el choque, existe claramente dentro del SMAC, que es la Oficina Territorial de Trabajo, existe una mediación, que es el servicio que también la Junta de Castilla y León tiene paralela al SERLA, la Fundación SERLA, pero realmente, y no es aquí ni denostar ni devaluar totalmente el funcionario, la función pública hace su trabajo, pero mucho más una tarea administrativa. Realmente, por nuestra parte, totalmente brindar y felicitar también el trabajo que está haciendo el SMAC durante muchísimo tiempo, pero a través de el logro, el trabajo, el éxito que está teniendo también la Fundación SERLA, realmente es donde se media, probablemente donde hay una media de 20-25 minutos de poder llegar a consensuar y volcar totalmente el trabajo. Y luego solo y una punta. Desde hace ya 4 años, a nivel autonómico, había un acuerdo con la Junta de Castilla y León de extender lo mismo que en Valladolid en las 9 provincias.
hay unas diferencias políticas, no hemos a día de hoy extender en las 9 restantes, y desde aquí, y agradecer claramente también a CEO Valladolid su espacio que nos ha permitido también a OGT Comisiones, como vosotros, Televisión Castilla y León 8, en el que queremos hacer y romper una lanza, en el que realmente nuestra proposición, esa propuesta al gobierno autonómico es en el que no solo Valladolid tiene que tener el servicio de mediación individual, toda la comunidad de Castilla y León, las 9 provincias, incluida también Ponferrada, necesita y es necesario que haya este servicio de relaciones laborales extrajudiciales, porque toda la nación está impulsando y creando la necesidad de la mediación. Porque también lo está pidiendo la actualidad, lo que está ocurriendo en este momento es importante que los trámites se hagan rápido, porque si no, lo que decíamos, económica y psicológicamente será un problema para la sociedad. Vamos a escuchar también el testimonio de la COE de Cantabria. Escuchen. En Cantabria contamos desde el año 1996 con el Organismo para la Resolución de los Conflictos Laborales, ORECLA. Desde COE CEPIME Cantabria podemos afirmar sin ningún género de dudas que el organismo ha servido y se ha consolidado como una pieza esencial en la gestión de las relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma. Y ello porque no solamente desarrolla las típicas funciones de mediación y arbitraje en los conflictos individuales y colectivos, sino también porque desarrolla funciones de asistencia técnica y asesoramiento a empresas y trabajadores en materia de negociación colectiva. La formación y la especialización de sus trabajadores y de sus mediadores es una garantía de la calidad de los servicios que se prestan. En los 24 años de vida del organismo se ha gestionado aproximadamente una media de 4.500 asuntos al año, con un porcentaje de éxito del 44%, medido en función de los asuntos cerrados con avenencia en relación con el total de asuntos celebrados. Asuntos todos ellos que evitaron llegar a la vía judicial. Bueno, ya estamos prácticamente terminando, pero antes de terminar... Sí, bueno, decir que este organismo de solución autónoma de conflictos laborales, que está encuadrado en la actividad de la Fundación SER, la verdad, este organismo existe en todas las comunidades autónomas de este país. Y también tenemos un organismo a nivel estatal, es decir, el SIMA, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, ¿no? Y todos ellos tienen un denominador común, y es que todos están financiados en su totalidad por los gobiernos de las comunidades autónomas y, en el caso del estatal, por el gobierno de España. Eso es importante, claro. Es importante, y esto es así. Y luego sí que me gustaría, para terminar rápidamente, es decir, hoy en Valladolid tenemos un problema, ¿verdad? Es decir, y es que ha asumido la totalidad de los conflictos individuales, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, que alguien vino a cuestionar si el SER la tenía que entender en exclusividad de todos los conflictos individuales, o se podría acudir también, que existiera en el sistema de la Administración, y ha sentenciado el Tribunal Supremo que el SER la tiene que entender en exclusividad de todos los conflictos colectivos, también de los conflictos individuales. Claro, eso va a suponer que pasar de unos 1.700 conflictos al año al entorno de 6.000, ¿vale? En el SERLA hay 4 personas desde el año 2000 trabajando. Claro, el volumen de trabajo como consecuencia de todos los conflictos que van a ir allí, pues es complicado hacerlo con estas 4 personas. O aumenta el número de trabajadores. Inexplicablemente, que es a lo que íbamos la Junta de Castilla y León, en particular la Consejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo, no entendemos cómo ya no se ha dotado de más personal al SERLA para que funcione. Ese es un problema que hay y que desde aquí también pues queremos exigir, evidentemente, a la Administración, que tiene que dotar de más personal para que el SERLA sea lo que tiene que ser: un sistema eficaz de solución autónoma de conflictos laborales, ágil y eficiente. Como resumen, el SERLA es al final el equiparar lo máximo posible tanto la parte empresarial, aquí está representada, como la parte social, también representada por nosotros, organismos más representativos en Castilla y León y en España, porque al final ya no es solo el tema colectivo, como decíamos, los 1001 ejemplos que ha podido llegar a ver. En esta pandemia ya no es solo despidos, puede ser jornadas, irregularidades de contratos, concatenación de contratos, en el que al final tanto la parte empresarial en Castilla y León como la parte sindical más representativa hemos elaborado y estamos trabajando claramente junto a la Junta de Castilla y León para que al final el ciudadano, que realmente se puede sentir desprotegido hacia un sistema jurídico que puede ser caro,
ya no solo por el tema de sacrificarte con el abogado o no, sino porque al final puedes tener un respaldo económico para ello, en tiempo también, abarata también tanto tiempos como dinero y sobre todo también porque al final realmente el empresario y el trabajador está teniendo a través del SERLA una equiparación de poder llegar a un acuerdo y poder solucionar muchos de esos conflictos. Y pasar página, que al final es lo más importante. Muchísimas gracias, Comisiones Obreras, UGT, por haber estado aquí presentes, por haber hablado de esta circunstancia y de lo que es prácticamente el futuro en las relaciones laborales, que es el SERLA. Muchísimas gracias, Ángela. También desde la COE, Valladolid dialoga, a ver cómo va evolucionando en los próximos meses y los temas de los que podamos hablar y dialogar sean temas positivos, que al final, desde que ha nacido Valladolid dialoga, son temas complejos, complicados y difíciles. Pues nos vienen tiempos complicados, pero yo creo que precisamente hoy hemos hablado de algo que es muy positivo porque ayuda a muchísimas personas, lo hemos oído en el testimonio, tanto de las empresas como de los trabajadores que han hablado hoy, ayuda muchísimo, hace que las cosas difíciles se conviertan en fáciles y además ahorrando costes en impuestos, siendo muchísimo más económico que un procedimiento, con lo cual lo lógico es pues aprovecharlo e invertir en algo que realmente funciona. Nosotros siempre nos gusta hablar en positivo, los tiempos son complicados, son muy complicados, pero de verdad que hay muchas cosas que estamos haciendo bien, hay que ponerlas en valor y desde luego en Valladolid Dialoga pues nosotros trataremos de traerlas aquí en los próximos días. Raúl, Fernando, muchísimas gracias por su trabajo y por haber compartido todos estos conocimientos que seguro que nuestros espectadores agradecerán. Seguro que después de este espacio ya saben lo que es el SERLA y si alguna vez tienen un conflicto laboral, saben a dónde pueden recurrir. Esto es Valladolid Dialoga con la COE. Continuamos y les dejamos aquí con la programación de la 8 Valladolid.